El tema que voy a compartir se llama SIO y tiene que ver con la evolución de las redes. El cableado es un tema mayormente aburrido, pero vamos a tratar de darle emoción a partir de estos cambios que no están dados por la tecnología, sino por el nuevo paradigma, que tiene que ver fundamentalmente con el Internet de las cosas, de lo cual ya se ha hablado mucho en estas jornadas, y la inteligencia artificial, un tema que también ocupa de alguna manera muchas de las ponencias. Básicamente vamos a ver cómo la infraestructura se adapta a esto, y para ello vamos a partir de un contexto histórico. Yo quiero compartirles algo que, como digo, no es nuevo. Como van a ver, el cableado, de hecho que todos usamos en las instalaciones de nuestros centros de salud, básicamente, es lo que nos permite conectarnos a la base de la información y a poder compartir, y bueno, todo lo que de alguna manera ya sabemos. Ese contexto que hoy existe en las organizaciones se homologó hace 25 años. Lo que hoy conocemos como categorías de cableados, básicamente fueron estándares que hace 25 años, yo era muy jovencito, pero de alguna manera me acuerdo, empezaron a aparecer estas famosas categorías. En aquellos años la más elevada era lo que hoy ya casi no existe, que era la famosa categoría 5, y bueno, fue evolucionando con los años, a medida que la performance se convertía en una herramienta necesaria. Acuérdense en que en esos años, obviamente, todo lo que tenía que ver con centros de datos estaba consolidado en un lugar, y todos nos conectábamos a través de este cableado a las bases de información, aplicaciones y demás. Estamos hablando en un contexto en el cual, obviamente, el ancho de banda, es decir, la capacidad de transferencia, era el diferenciador por excelencia. Esto no fue cambiando sustancialmente, sino que la propia tecnología, el avance tecnológico, le fue dando velocidad. En aquellos años la categoría 5 comenzaba a traficar redes que eran de 100 megabits, hoy parece casi un juego, ¿no? Estamos hablando que en el contexto actual tenemos homologaciones, como la última hecha en el 2017, en donde podemos traficar 40 gigas. Obviamente, si ven a la derecha del cuadrito van a ver que dice distancia máxima. Esto es un condicionante, que obviamente la tecnología tiene límites a medida que avanzamos en velocidades, y obviamente esa limitación hace que ese uso esté exclusivamente orientado y recomendado para lo que se conoce como data centers. Es decir, donde tenemos el poder de cómputo, donde tenemos el almacenamiento, ahí de alguna manera necesitamos velocidades de estas tasas, ¿sí? Pero digamos, uno piensa y dice, ¿qué tiene que ver esto con nuestra realidad a nivel centros de salud? Bueno, ahora viene lo más interesante. ¿Qué pasó en el siglo XXI, que es donde estamos hoy, ¿no? Hace 25 años lo que estoy contando no existía. Es más, les diría, hace 20 años que el Internet se consolidó como el principal medio para el Internet Working. No estoy hablando del uso del Internet para navegar o para acceder a información, sino estoy hablando del Internet como medio de vínculo que nos permite conectarnos entre sí, los centros de salud, las financiadoras, todo lo que de alguna manera engloba la necesidad de tener información en tiempo real, se hace mayormente a través del Internet. Con lo cual eso trae aparejado una realidad de eficiencia en cuanto al uso del ancho de banda, que indudablemente ha hecho que las aplicaciones se han tenido que adaptar. El otro punto muy importante tiene que ver con algo que se conoce como la virtualización. Desde 20 años a esta parte, es un estándar indiscutido, es decir, hoy ya no se habla de que, como pasaba cuando yo era chiquito, cada servidor tenía su aplicación, su base de datos, su sistema operativo. La realidad es que hoy eso no se concibe, con lo cual, indudablemente, otro factor determinante que impactó en las aplicaciones para eficientizarlas, para hacerlas que con poco ancho de banda puedan ser absolutamente eficientes. El cloud y el wireless son tendencias irreversibles. De hecho, ya nadie duda de que la nube se ha convertido en el estándar en el cual corremos nuestras aplicaciones, corremos y damos servicios a clientes a través del hosting en la nube, y el wireless obviamente viene a llenar una necesidad que es la conectividad casi absoluta, ¿sí? En este concepto aparece un nuevo, digamos, disparador que hace que la conectividad sea necesaria y masiva, ¿no? Cuando hablamos del Internet de las cosas, estamos diciendo que cada dispositivo
de usos que antes uno no se imaginaba, que un equipo de refrigeración, de aire acondicionado, una maquinaria, un equipo que da vida a un sistema industrial pueda estar monitoreado en tiempo real, cual si fuera un centro de terapia intensiva para los equipos. Esto hoy existe, hoy ha achatado la curva de costos, hoy se ha democratizado, como decimos, el nivel del control, que antes estaba solo limitado a bolsillos bastante abultados. Hoy el concepto de control es absolutamente accesible, pero hay un requisito: conectividad. Todo está conectado en tiempo real, las aplicaciones que controlan muchos de estos sensores están en la nube, con lo cual todo lo que dije antes juega en un nuevo ecosistema muy diferente al que conocimos en el siglo pasado. Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad? ¿Qué ocurre en el 2020? Obviamente todos lo vivimos, ¿no? Hay un chiste que se corre en el ambiente nuestro, en donde se hace un multiple choice y se dice: señor ejecutivo, en su empresa, ¿quién impulsó la transformación digital? El primer casillero es el CEO, el segundo es el CEO y el tercero es el COVID. Obviamente se imaginan que elegimos todo, ¿no? En ese contexto de aceleramiento, en esta transformación estamos hoy, con lo cual, indudablemente, todo lo que comenté antes no solo se torna necesario, sino demasiado rápido. Hubo que hacer cambios en tiempo real en muchas aplicaciones, ¿sí? Y nadie duda que hoy las redes informáticas, las muy poco ponderadas redes que en los inicios se usaban exclusivamente para servicios colaterales, hoy son el transporte único e imprescindible para transportar sistemas de información y contenidos audiovisuales. No estamos hablando solamente de datos, sino de todo lo que de alguna manera corre en un centro de salud, se transporta por la red. Obviamente, otro concepto que vino para quedarse es la inteligencia artificial, que inició, yo me recuerdo en jornadas anteriores, se hablaba de Watson y muy orientado a lo que es diagnóstico médico. Hoy ese mismo concepto de algoritmos baja a la realidad de la infraestructura, al patito feo de la tecnología, al que solo nos damos cuenta que existe cuando falla. Pero la verdad que este concepto de inteligencia artificial empezó a hacer que esas redes, que antes eran entes totalmente inertes, se transforman en redes inteligentes, ¿no? Y esto un poco lo voy a fundamentar por este concepto, porque hay tres aspectos que no podemos dejar de considerar cuando diseñamos. Uno es que la red tiene que tener una confiabilidad sin interrupciones. Cuando nosotros hablamos con los clientes, le decimos: debemos diseñar redes que funcionen siempre y que además funcionen bien, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un paradigma de servicio ininterrumpido que obviamente tiene que ver con el diseño y con la tecnología que vamos a usar. En este marco, el segundo concepto que tiene que ver con este nuevo paradigma es la disponibilidad masiva de conexiones. Es decir, necesitamos que todo esté conectado, y cuando hablamos de eso, para no pelearnos con los financieros, necesitamos que el costo sea bajo, porque si hablamos de conectividad y de alguna manera la inversión a hacer es más alta que el resultado que vamos a obtener, evidentemente la tecnología se para por el hilo más delgado, que es la inversión, ¿no? Con lo cual, esto es algo que el mercado pedía a gritos y que de alguna manera la tecnología tiene que reconvertirse para poder darlo, ¿sí? La tercer concepto es la escalabilidad, es decir, tener una inversión que esté preparada para que en el futuro esa inversión pueda seguir teniendo retorno de inversión, ¿eh? Yo que vengo de un contexto en el cual he visto pasar a lo largo de los años tecnologías, hoy hablamos de Ethernet, pero hace algunos años atrás apareció algo que se llamó ATM, y verdaderamente era una tecnología muy buena, pero duró nada. Con lo cual imagínense cuando uno tiene que decirle al cliente: mire, ¿sabe qué? Lo que le vendí hace 2 años ya no más, se discontinuó, el fabricante lo dejó de vender. Imagínense, ¿no? Eran situaciones muy difíciles, con lo cual, cuando uno tiene esta escalabilidad asegurada, lo que tiene son clientes para toda la vida, porque sabe que las decisiones se van a poder amortizar en el tiempo, y eso es algo, créanme, muy necesario. Bueno, en este marco les voy a presentar a la estrella de hoy. Básicamente, hablamos de la nube, hablamos del Internet de las cosas, hablamos del Internet de todo, es todo contra todo. O sea, indudablemente hoy lo que les estoy demostrando no es ninguna novedad, hoy lo estamos viviendo. El tema es cómo llevar a nuestras organizaciones una solución que verdaderamente aborde esto.
Y el último punto es la inteligencia artificial, algo que todavía está en ciernes, pero que entendemos que va a ser el nuevo paradigma de las redes del futuro. Hoy por hoy, nosotros hemos dado algunas charlas que tienen que ver con reconocimiento facial, con poder hacer trazabilidad o traqueo de la gente que se mueve en un hospital. Imagínense en eso, obviamente la red tiene que estar preparada para soportar. Y esa red es la que quiero presentarles hoy. El concepto de SIOP se basa en un sistema, así como nosotros cariñosamente le decimos cableado estructurado, pero la palabra es sistema de cableado estructurado. Esto es un sistema que es cableado estructurado, pero es de fibra óptica, ¿sí? Con lo cual esto trae aparejado una serie de ventajas que en el pasado podían parecer ciencia ficción, o no había bolsillo que lo resistiera. Hoy la verdad que hay una tecnología que está muy probada, porque es la que usan todos los carriers del mundo, que de alguna manera le ha dado origen a esta solución, que es una solución, como le llamamos nosotros, enterprise, que se usa en las empresas, se usa en distintas industrias, entre ellas la más masiva es el healthcare, y básicamente tiene una ventaja superlativa. No hay equipos en el medio entre el emisor y el receptor, por decirlo así, es decir, el usuario y dónde están los datos. En el medio, pura fibra óptica, un elemento probado. Y para poder hablar de esto yo quiero derribar 3 mitos, si me lo permiten, porque justamente cuando uno va entablando charlas con la gente, lo primero que dice, no, eso es impagable, ¿no? Entonces lo primero que quiero matar, por así decir, es que las redes de fibra óptica son muy costosas. Podía haber sido en el pasado. Hoy, para que tengan una idea, una red de fibra óptica tiene un nivel de material, por decirlo así, el insumo, que tiene un valor equivalente a las redes tradicionales. E incluso, si me apuran un poco, hasta le digo más costo efectiva. Porque de alguna manera uno tiene una eficiencia que en el cobre es muy difícil, ¿no? Así que, primer mito neutralizado. El segundo es, para implementar infraestructura óptica, tengo que reemplazar todo en mi equipamiento. Claro, uno ve los equipos, ve las cámaras de CCTV, ve los access point de Wi-Fi, ve las computadoras, ve los teléfonos, dice, tiene un conectorcito RJ45, al cual ya es parte de la familia, pero la verdad es que uno dice, ¿tengo que cambiar todo eso? No, no hay que cambiar nada. Uno de los puntos importantes es que esta tecnología está preparada para integrar todo lo que tenemos. Acá no hay que tirar nada. Y la tercera tiene que ver justamente con la red. Uno dice, ¿debo reinstalar mis actuales redes? Y eso reviste una inversión. Obviamente, si vamos a partir de cero, yo no lo dudo, vamos por SIOP. Pero si ya tenemos, como pasa en la gran mayoría de las organizaciones, una infraestructura, lo que hacemos es complementar. Mire, si hay algo aprendido a lo largo de los años, es los cambios revolucionarios no les sirven a nadie. Lo importante acá es poder colaborar y poder complementar. Y en ese contexto hay mucho por hacer. Salvados estas circunstancias, quiero ir directamente al grano y hablarle de las ventajas, ¿sí? La primera, rentabilidad. Cuando armamos un diseño de un proyecto, estamos hablando de un concepto que los contadores le llaman el CAPEX, es la inversión, en criollo sería la plata que hay que poner para poder montar un proyecto. Bueno, con este tipo de diseño lo bajamos un 54%. Y algo muy importante también es el costo operativo, es decir, el día después, ¿cuánto nos cuesta mantener operativa una red de esta naturaleza? Ahí se cae el costo. ¿Por qué? Por la simplicidad. Saben que cuando uno opera situaciones tecnológicas, hace algunos años se había conceptualizado un término que se llamaba el TCO, Total Cost of Ownership, ¿no? Y uno dibujaba un iceberg. Lo que veía era la punta, que era lo que uno trataba de vender en el proyecto, pero no contaba que abajo había un gigante de hielo que era el costo hundido, ¿no? Hoy, obviamente, eso hay que sacarlo a la luz, porque todos los que invierten saben muy bien que cuando hacen análisis no analizan la inversión, sino la totalidad, y en eso está el CAPEX, el OPEX, perdón, ahí bajamos un 70%. Otro de los aspectos importantes, menor demanda de espacios dedicados. Ya van a ver, cuando les muestre esto en la práctica, la ventaja fundamental que tenemos aquí, no se requieren espacios al no haber activos intermedios. Esto hace que todos los arquitectos y las personas que manejan real estate son nuestros fans, nos aman, porque obviamente dedican menos metros cuadrados a equipos que de alguna manera ocupan espacio y necesitan condiciones que en este caso
no lo necesitamos. El tercer concepto tiene que ver con la inmunidad. Obviamente, esto es inherente a la fibra óptica, ¿no? No hay interferencias, puede manejarse en ambientes hostiles, ambientes a la intemperie, cero problema. Uno de los aspectos fundamentales que lo mencioné es la densidad de puntos a bajo costo, es decir, esto tiene una alta capilaridad. A medida que yo voy Dejaste de desplegando compartir la red, la pantalla. perdón, se dejó de Dejaste, compartir. sí, Ah, ahora acá me dice que está, pero vamos de nuevo. Si me dan un minuto, vuelvo atrás. Son las cosas de los sistemas, ¿no? Porque no toqué nada, pero, a ver, un segundito. A ver si ahí va. Ahí va. ¿Ahí está? Bien, gracias, perfecto. sí, ahora sí. Sigamos entonces. Entonces, fuera de esto, la integración de todos los servicios en una red, y esto es muy interesante, fíjense, en 20 kilómetros entre extremos, es decir, entre mi centro de red, data center, centro de datos, como le llame, hasta el último de los usuarios, 20 kilómetros. Cuando nosotros nos reunimos con clientes, sobre todo hospitales, centros de salud, nos preguntan, ¿qué distancia soporta? Le decimos el infinito. Claro, lo primero se ponen, dicen, me está haciendo una broma, no. Lo que pasa es que en un contexto de una LAN, 20 kilómetros es el infinito, la verdad es esa. Bueno, desde el punto de vista de la confiabilidad, lo que es la fibra, y voy a pasarles rápidamente algunas ventajas de la fibra, como para nivelar un poco la idea. Dimensiones muy reducidas, largas distancias, ya lo mencioné. Dieléctrica, ¿esto qué quiere decir? Que no tengo que instalar canalizaciones independiente. Esto es muy importante en el presupuesto, porque yo, si ya tengo redes eléctricas, tengo bandejas con cables de alta tensión, lo mando por ahí, no hay problemas, esto está normalizado, al ser un dieléctrico no hay riesgo de ningún tipo, ¿sí? Otro de los aspectos, bueno, también esto es más para el ambiente industrial, pero químicamente no hay ningún tipo de corrosión, puedo ponerlo en lugares en donde un cable de cobre sufriría deterioro, mayor ancho de banda, no se le conoce límite, varios servicios en una misma fibra, y el tema seguridad, como hablaba el expositor anterior, acá hay un punto muy importante, al no haber puntos intermedios, no es intruible. O sea, yo controlando con un buen nivel, como el que mencionaba de él, mi seguridad perimetral, la LAN la tengo absolutamente guardada porque en el medio entre los usuarios y donde está la información no hay riesgos. Esto ya lo mencioné, pero tiene que ver con un concepto que es a prueba de futuro, justamente por la escalabilidad que presenta la fibra. Y otro muy importante concepto, a la fibra no se le conoce el límite. Hoy el límite está dado por la electrónica, pero el medio físico en sí no ha encontrado su techo, algo que en el cobre, digamos, realmente ya lo estamos encontrando. Fíjense en que a mayor velocidad la distancia se acorta, con lo cual aquí en este caso no tenemos ese inconveniente. Bueno, en cuanto al resumen, como para mostrar en vivo, si hablamos de una red tradicional, ustedes van a ir todos los gabinetes, los famosos racks, que están distribuidos en cada lugar. El data center, necesitamos energía, UPS para energizar todos estos equipos. Obviamente hay un tema de complejidad que está inherente al tipo de instalación. Yo siempre digo cuando hablo con los clientes, no es que las redes tradicionales van a dejar de usarse. Esto es como el GPS. Yo me acuerdo que cuando compré mi primer GPS, que se llamaba Garmin, obviamente estaba fascinado, había dejado los mapas, pero hoy ya uso Google Maps. Ahora, el Garmin sigue, hay gente que lo sigue comprando. No es que está mal, pero este es el concepto. Uno va adaptándose a medida que tiene beneficios, ¿no? El beneficio es este, específicamente equipos de muy poco porte, todo pasivo. Estas son cajitas que se llaman splitter, que son conectores ópticos. Acá no hay electrónica, básicamente. Y el punto importante, que ya lo mencioné, pero esto es un resumen, para aquellos que entendemos que el medio ambiente hay que cuidarlo, hay un tema de consumo de plástico. Plástico es petróleo, petróleo es contaminación, 67% menos. 69% menos de cable, de lo que sería la superficie que ocupa el cableado. Hay lugares en donde hay muchos puestos de trabajo y uno ve lugares que uno dice, ¿qué pasa si se corta un cable acá? ¿No? ¿Quién lo encuentra? Bueno, acá está resuelto ese problema, ¿no? Obviamente, menos tiempo de instalación y menos costo, ¿sí? Esto es lo que respecta al OPEX. En cuanto al CAPEX, en cuanto al OPEX, mejor aún. Fíjense cómo de alguna manera cuando uno, digamos, proyecta 5 años vista,
y empieza a decir cuánta cantidad de mantenimientos, cuánta cantidad de energía, porque acuérdense que el costo de la energía, en un concepto de largo plazo, mi abuela me decía que uno tiene que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, ¿no? Esto es parecido. Uno cuando, digamos, tal vez el costo mensual no sea significativo, pero cuando uno lo mida a 5 años, es una fortuna, ¿no? Y esto lo podemos ahorrar, ¿sí? Conceptualmente, acá van a ver, de alguna manera, vistos todos los servicios. Algunos entenderán que esto es chino básico, pero acá un poco lo que significa es que tenemos equipos de electromedicina, teléfonos, celulares, todo lo que requiera conectividad lo podemos cubrir con SIO. Y para cerrar, porque ya mi tiempo está finalizando, quiero pasarles un video que va a mostrar esto en la práctica de una manera mucho más clara de que yo lo expliqué. Así que vamos con esto y después de esto cerramos. Arquinec. Integración de soluciones tecnológicas. Arquinec. Soluciones tecnológicas para un futuro más inteligente. Bueno, la idea era cerrar con ese eslogan, ¿no? Porque yo creo que el futuro es más inteligente, producto de el uso de todo lo que nos permite una mejora, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Fui rápido, me sentí Tato Bores en algún momento, pero bueno, espero que se haya entendido, ¿eh? Y bueno, quedo a disposición, Ezequiel, si hay alguna pregunta o algo que quieran ampliar, con mucho gusto. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiere escribir o incluso ahí tenemos una landing de este tema como para poder ampliar. Sé que es mucho en poco tiempo, pero bueno, era la idea. Perfecto, muy explicativo, Raúl. Y acá un comentario. Todo lo que sea ahorro de cables está bien, está perfecto. Hay que evitar, cuando entramos a un rack, que los cables se nos caigan encima. Es muy importante el orden en los cables. Ya, es una experiencia que lo vivimos día a día. Pero, así que, qué bien. No sé